Dios te bendiga en este poderoso inicio de semana. Gloria a Dios. Me encanta mucho esta adoración. Dice Jehová Jireh, es Dios proveerá. Hoy está contigo el Dios que provee, el Dios poderoso, el Dios todo omnipotente. Aleluya. Estaba meditando en la palabra el día de hoy para comenzar nuestra semana y es muy interesante ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Mateo 14 empieza desde el 22. Escucha esto que te quiero hablar el día de hoy para que tu fe no mengue, para que tu fe sea accionada, para que tu fe sea activada. Amén. Estamos en un principio de semana el día de hoy, pero tu fe no puede menguar. Ayer decía el pastor Jairo, los tiempos son malos. Él predicaba el día de ayer un poderoso mensaje en una iglesia y algo que él decía muy importante que tenemos que entender, que los tiempos son malos, pero el tiempo sin Dios se torna más malo todavía. ¿Por qué, pastora? Porque el no tener a Dios, eso implica un vacío en el corazón. Y cuando hay un vacío en el corazón del hombre, y cuando digo el hombre me refiero a los dos, hombre y mujer, ¿verdad? Esto declara, decía el pastor Jairo, una pérdida de tiempo. Y el tiempo perdido no se recupera. Esto me llamó mucho la atención, lo que el pastor predicaba ayer. El tiempo sin Dios no se recupera, ¿verdad? Pero no es de esto que te quiero hablar el día de hoy. Yo bendigo las vidas que se van a conectar. Yo bendigo las vidas que van a ver este video. Somos los pastores Jairo e Ingrid Riva de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo aquí en la ciudad de Dallas, Texas. En esta hermosa ciudad que Dios sembró en mi corazón desde el día que salí de mi país y me permitió poner un pie en esta ciudad. Creo que desde ese día ya Dios tenía marcado un propósito en mi vida para caminar, ¿verdad? En el propósito de Dios en esta ciudad. Y aquí estamos y queremos invitarte, queremos que tú tomes un tiempo, ¿verdad? Para, si no tienes una iglesia, para visitarnos. Estamos aquí en la ciudad de Dallas y nuestro lema o nuestro versículo favorito es de que no venimos a ti con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración y poder del Espíritu Santo, porque Él se lleva la gloria. De Él es este ministerio, de Él es nuestro llamado, de Él es nuestra familia, de Él es todo. Hace 12 años atrás, 13 años atrás, el Señor un día en mi cuarto se me manifestó y me dijo: Ingrid, las multitudes no pueden hacerte feliz, las masas de gente no pueden hacerte feliz, pero mi presencia, me dijo, te va a hacer feliz para toda la eternidad. Me dijo, pero si mi presencia no va contigo, ni tus dones, ni tus llamados, ni tus talentos tienen sentido en el llamado que tú tienes. Si mi presencia no está, nada de esto tiene sentido. Y por eso nos apasionamos día con día de predicarte esta bendita palabra, este sagrado evangelio. Muchos se pueden burlar del evangelio de Cristo, pero dijo Pablo, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios y hay poder en la palabra bendita de Dios porque es la palabra de Él. Por eso te bendigo en este día. Comencemos nuestra semana en una manera gloriosa. Comencemos nuestra semana en el poder de Dios. Y como yo puse en el encabezado de este mensaje, corto mensaje, ¿verdad? Si tú analizas tus guerras en lo natural, tú ya perdiste la batalla. Lo voy a volver a repetir. Si tú analizas tus guerras en lo natural, si tú lo razonas con la mente humana,
tú ya perdiste la batalla. Pastora, ¿cómo es esto? Porque la razón, la lógica apaga la fe del ser humano que Dios ha depositado en ella. Y quiero hablarte a través de esta sorprendente historia que está en Mateo 14, 23. Me llama la atención una poderosa historia. Así que quiero decirle a alguien, quiero profetizarle a alguien el día de hoy, no razones tus guerras, no razones tus batallas, no razones tus ataques. Pastora, ¿y por qué me quieres hablar de esto? Porque en esta semana el Señor me ministraba y me decía, Ingrid, yo quiero sacarte de lo normal, yo quiero sacarte de lo normal y llevarte a otro nivel de fe. Dios en esta semana me retaba y me decía, Ingrid, quiero llevarlos a otro nivel de fe. Quiero que me creas en que yo soy omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios soberano y que yo puedo todas las cosas. Me encanta y siempre hago hincapié en esto que mi esposo dice. Él me dice, si Dios te invita, Dios paga. Lo voy a volver a repetir. Si Dios te invitó, Dios va a pagar. Y me llama la atención lo que dice esta historia. Dice que Jesús anda sobre el mar. Y dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién los hizo entrar en la barca? Jesús. Dice, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Muchas veces tenemos que ser intencionales. En este caminar en Dios muchas veces puedo ver a Dios, puedo ver a nuestro Creador, ser muchas veces intencional. Él fue muchas veces intencional en la vida de los discípulos, porque acuérdate que Él los estaba preparando para un propósito, para un llamado, para este sagrado evangelio, para una misión. Dios lo estaba preparando a ellos para una misión, así como Dios te prepara a ti. Nada de lo que aconteció en la Biblia es algo diferente a lo que vivimos ahora en día. Jesús estaba en un tiempo en el que habían problemas gubernamentales, problemas en el gobierno, donde habían sacudimientos, donde habían problemas de toda índole. Jesús vino a hacer un trabajo enviado con el Padre a suplir una necesidad, pero algo que me llama la atención es de que Jesús quería que sus discípulos, que el mundo entero conociera el corazón del Padre, el corazón de Dios. Pero Él también empezó una misión con sus discípulos. Y dice que Él fue intencional. Aquí puedo ver a un Dios intencional que los hizo ir adelante de Él. Dice, a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud, en el 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, Jesús estaba orando. Jesús estaba en el monte orando, preparándose con su Padre en la madrugada, pero Él sabía que Él había mandado a sus discípulos en la barca. Y dice que sabiendo Él que ya estaban en medio del mar, mira qué intencional, azotada por las olas la barca, porque el viento era contrario. Muchas veces van a venir vientos contrarios a tu vida, mujer y hombre de Dios que me escucha. Muchas veces van a venir vientos contrarios, me decía el Señor, Ingrid, a tu vida. Pero esto no quiere decir que yo no estoy en el asunto. Esto no quiere decir que yo no estoy cerca de ti. Esto no quiere decir que yo no veo tu azote. Esto no quiere decir, que yo no veo la prueba, que yo no veo la guerra, que yo no veo la tormenta. A Dios nada le sorprende. A Dios nada le sorprende, nada le toma por sorpresa. A tu Dios, a mi Dios, nada le toma por sorpresa. Él sabe y entiende todas las cosas. Entonces Jesús orando, en ese momento, Él sabe que la barca que mandó con sus discípulos ya estaba en medio del mar. Exacto, estaba en medio del mar, pero dice que estaba aconteciendo algo. Había vientos
contrario. Yo no sé qué viento contrario está viniendo a tu vida, pero te quiero decir lo que el Señor me decía en esta semana, en mi tiempo con Él. Me decía: Ingrid, aunque las cosas parezcan imposibles, no quiere decir que yo no estoy en el asunto. Aunque los vientos sean contrarios, no quiere decir que Dios no está a control de tu barca, que Dios no está en control de tu situación, que Dios muchas veces puede ser intencional con tu vida. Yo leo en la Biblia un Dios que muchas veces fue intencional. Muchas veces necesitamos ser intencionales en esta vida para ver la mano de Dios. Yo le decía ayer a mi esposo, tenemos que ser intencionales, tenemos que provocar las cosas porque esto agrada a Dios. Dios quiere que tú des un paso de fe para Él darlo contigo. Lo voy a volver a repetir. Muchas veces Dios quiere que tú des un paso de fe para Él darlo contigo. Aunque los vientos sean contrarios, a Dios no le importa qué viento contrario tú estás pasando. Yo no sé a quién yo le estoy hablando en este momento. No importa qué contrario sea tu viento. No importa qué tan imposible se vea la guerra. Pero déjame decirte que si tú vas a la guerra razonando la guerra, tú ya la perdiste. Tú ya perdiste esa guerra, porque las guerras no se razonan, porque la razón apaga la voz de Dios. La razón apaga tu fe, porque en Dios no podemos razonarlo. Dice mi esposo, a Dios no hay que entenderlo, a Dios solo hay que obedecerlo. Porque ¿cómo así, pastora? Explícame tú. Como en la Biblia Dios le da un mandato a Noé y le dice: Noé, constrúyeme un arca. A pesar de que la gente se burlaba de Noé, voy más profundo, a pesar de que la gente se burlaba de Noé, a pesar de que la gente le decía: Noé, ¿por qué pierdes el tiempo construyendo un arca si nunca ha llovido aquí? Del tiempo que estamos esperando lluvia, no cae lluvia, pero es que Dios ya le había dado una palabra a Noé. Porque Dios siempre se va a presentar en tu caos. Dios siempre va a ser intencional antes de la prueba. Dios siempre va a elevarte a una plataforma de fe en la cual tú lo conozcas a Él. Muchas veces somos tan tardos para entender de que cuando tú le dices a Dios: úsame, Dios, provéeme, Dios, haz esto en mi vida, la prueba va a venir. Y muchas veces te vas a encontrar en vientos contrarios. Pero es que Dios quiere ver que eso que tú le pediste, tú también estás preparado para recibirlo. Entonces, explícame a mí cómo Noé le obedece la voz a Dios en medio de este caos, porque déjame decirte que Dios siempre se va a presentar en el caos. Y si no, vámonos al Génesis también. Había un caos en el Génesis. En el principio había un caos y Dios se presenta ahí. Dios siempre, yo siento a Dios. Dios siempre se va a presentar en tu caos. Y dice la Biblia que Noé empieza a construir un arca y Dios le dice: mete al cordero, mete al león. Explícame cómo es posible que en una arca Dios va a meter al cordero y al león juntos, porque Él es Dios soberano, Él es Dios todopoderoso. Él hace como quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Pero en el raciocinio, en la mente humana, cualquiera puede decir: pero ¿cómo es posible que el león no se devoró al cordero? Pregúntale a Dios esto. Él simplemente le dio el mandato a Noé. ¿Qué mandato te está dando Dios en esta mañana, en este inicio de semana? ¿Estás viendo la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás viendo para el viento contrario? ¿Estás oyendo la dirección que Dios te dio? ¿O estás viendo a la dirección, a los vientos contrarios? ¿O estás tratando de analizar tu guerra? Yo no sé cuál sea tu guerra. Yo te puedo decir de mis batallas. Y déjame decirte que si yo tuve victoria sobre esas batallas fue porque yo no quité mi mirada del Señor. Fue porque yo creí y obedecí a la voz de Dios. Entonces dice que cuando Jesús vino a ellos, cuando Jesús dice, ahí seguimos en Mateo 14, 22, en el 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada. Oye bien, mira qué tremendo es Dios. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia, oye bien, a la cuarta vigilia,
no a la hora que se comen los tacos, no a la hora del café, no a la hora de la birria, no, 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 no. No a la hora donde tú estás activo, donde todo el mundo está activo. No a la hora del paseo al parque, no. A la cuarta vigilia, Dios es intencional con aquellos que le buscan. Dios es intencional. Yo siento a Dios en esta hora. Tu tiempo en Dios, decía ayer el pastor. El tiempo en Dios, decía el pastor Jairo, no es perdido. Tus vigilias no son perdidas. Tu tiempo de oración con Dios no es perdido. Yo siento a Dios en este momento. Todo lo que tú haces para Dios no es perdido, no es tiempo perdido. Dice que Él se fue a orar. Él los manda, mira qué tremendo. Él los manda en la barca. Él sabe que la barca va a llegar en medio del mar. Intencionalmente, Él dice, espérate, Padre, ya la barca ya está en medio del mar. Y no solo eso, ya la barca está siendo azotada. Es tiempo de actuar, dijo Jesús. Mira qué intencional es nuestro Dios. Dice, es tiempo de ir con ellos. Porque ya están en los vientos contrarios. Dios. Yo no sé si alguien ahorita tiene vientos contrarios. Yo no sé cómo están tus vientos ahorita. Déjame decirte que en nuestra vida hay muchos vientos contrarios. Pero yo bendigo a Dios porque esa es la plataforma. Muchas veces tus procesos, las guerras son las que Dios está usando para pulirte, para prepararte, para catapultarte. Simplemente Dios está buscando un catalizador de su presencia. Lo voy a volver a repetir. Dios simplemente anda buscando catalizadores de su presencia. Hombres y mujeres que le crean, aunque la tormenta arrecia, aunque la profundidad del mar se ve. Mira, no hay cosa que yo más le tenga terror, si se puede decir así, el mar. Yo le tengo respeto, no me gusta. Me gusta verlo, para no malinterpretar, me gusta verlo, es hermoso, pero no hay cosa que yo más le tenga respeto, para decirlo educadamente, que el mar. A mí lo profundo, lo desconocido, yo creo que a todo mundo le da pavor lo desconocido, ¿verdad? Mucha gente le tiene pavor a la muerte, le digo yo a mis hijos, porque la gente le tiene terror a la muerte, porque es algo desconocido, porque en ese proceso de pasar al más allá, no sabemos, no entendemos, no conocemos lo que no hemos ido allá, lo que va a pasar después de que tú expiras, ¿verdad? Entonces le tenemos terror a lo desconocido, pero lo hermoso de esto, lo hermoso, lo maravilloso es que Dios no nos deja solos, aún en lo desconocido, aún en lo que no entendemos, aún en lo que no sabemos, aún en lo que no conocemos. Nuestro Dios está con nosotros y muchas veces Él es intencional para llevarnos y catapultarnos a esa plataforma de gloria, de fe que Él quiere manifestar. Entonces dice que en la cuarta vigilia, me encanta esto. Por eso yo siempre digo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tú quieres ver gloria de Dios, tú tienes que sacrificar esta carne. Porque esta carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Esta carne solo quiere comer tacos y pupusas. Esta carne quiere dormir todo el día. Esta carne quiere vivir en el chisme. Esta carne quiere vivir en la contienda. Esta carne te quiere distraer de la gloria de Dios. La carne, mi carne me quiere distraer del propósito de Dios. Hoy hablaba con mi esposo en la mañana y me decía y me hablaba de asuntos, ¿verdad? Personales, y le decía, ve, y es que muchas veces el enemigo y aún nuestra propia carne va a querernos distraer del propósito de Dios. ¿Y a quién va a usar el enemigo muchas veces? Va a usar a aquel más carnal, aquel que no le ha brillado la luz de Cristo, aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Es a quien el enemigo va a usar para distraernos. Ojo con esto, era lo que el Señor me decía en esta semana. No dejes que el enemigo te
te distraiga. No dejes que las cosas naturales de este mundo te distraigan. No dejes que las guerras te distraigan. No dejes que esa prueba te distraiga. No permitas que esa queja o que esa crítica te distraiga, porque no hay crítica constructiva, no hay crítica que te construya. Solo la palabra de Dios te construye. Si viene ungida con la palabra, esa opinión, yo creo en las opiniones, pero la crítica solo la hace el enemigo. Solo el enemigo critica, juzga. Entonces no dejes que esto te distraiga. La opinión de otros, no dejes que te distraiga. Entonces, pueden haber muchas guerras en nuestra vida, muchas distracciones, decía ayer el pastor Jairo, decía en la prédica, estuvo poderoso ese mensaje. Si tú estás aquí en Dallas y no viniste a este poderoso servicio, te lo perdiste, porque estamos en tiempos peligrosos. Y dice la palabra, como él decía, no tenemos que caminar como necios. Tenemos que caminar como hombres sabios y entendidos, en que los tiempos son difíciles, son peligrosos, son tiempos postreros. Y van a haber distracciones. ¿Qué nos distrae? No tengo mi teléfono por aquí, pero las redes sociales, decía él, muchas veces nos pueden distraer. No. Ojo con esto, no estamos diciendo que las redes sociales son malas, pero ¿cómo tú las estás usando? ¿Cuánto tiempo te consumen las redes sociales? Esto puede ser una distracción para que tú te quites tu mirada de Dios. Voy más profundo. Y dice que en la vigilia de la noche Jesús vino a ellos. ¿A qué hora? En la vigilia. No se le presentó en el día. Jesús se les presentó en la cuarta vigilia. Pongámosle por ahí de las 4 de la mañana a 3 de la mañana. Jesús se les presenta en espíritu. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sobre dónde? Sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, porque lo sobrenatural va a turbar tu carne. Lo sobrenatural va a turbar al carnal. Por eso no puedes hablar cosas espirituales, cosas del reino con un carnal, con alguien que no le ha brillado la luz de Cristo, porque no te va a entender. Hablar cosas del espíritu, cosas sobrenaturales, el carnal no la va a entender, porque dice la Biblia que las cosas espirituales, la cruz es locura para el que se pierde. ¿Cómo es posible que un rey soberano fue colgado en una cruz? Son locuras. Entonces no puedes hablar cosas espirituales con alguien que no está en el espíritu. Pero Jesús se les aparece a ellos en el espíritu, caminando sobre el mar. Se les aparece como el Dios todo soberano, como el Dios todopoderoso, como el Dios que tiene control de la naturaleza. ¿A quién usted le tiene miedo? ¿A quién usted le tiene miedo? ¿Le tienes miedo a esa prueba? Dijo Pablo, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Lo único que va a provocar en mí es un mayor eterno peso de gloria. Santo. Esa prueba, en mis 20 y tantos, 30 y tantos años de conocer a Cristo, he visto que cada prueba en mi vida, lo único que ha provocado es un mayor eterno peso de gloria. Me ha dejado entender a profundidad, y no el todo de Dios, pero me ha dejado en mi prueba, estoy hablando de mis experiencias, me ha dejado ver que Dios es un Dios todopoderoso, y Él hace cuando quiere, con quien quiere y con donde Él quiere. Porque esa prueba, esa tormenta, simplemente es algo intencional que Dios permite, aunque hay veces que hay pruebas que nosotros las provocamos. Lo voy a volver a repetir. Cuidado cuando esa prueba la está provocando tu carne, cuando la está provocando una necedad, una rebeldía. Porque, vuelvo y lo repito, no podemos desperdiciar nuestro tiempo en Dios. No podemos estar cavilando en dos pensamientos. No podemos estar vacilando en dos pensamientos. No podemos estar con un pie dentro y un pie afuera. Porque dijo Dios, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Caín? Creo que fue, le dijo, hey, mira que el pecado está a la puerta.
El diablo siempre te va a estar esperando allá afuera, afuera de la iglesia. El diablo va a estarte vigilando. Decía ayer el pastor Jairo, cuando tú dices que tú eres cristiano, así como la gente te anda con lupa, las personas te andan con lupa, así también el enemigo te anda con lupa. Y dice el enemigo, vamos a ver si de verdad este es espiritual. Vamos a ver si este es cristiano de verdad o cristiano de la secreta, decía el pastor Jairo ayer. Vamos a ver si de verdad este pesa gloria o pesa. Entonces la cuarta vigilia de la noche el Señor se les aparece. ¿Cómo vamos a matar la carne? En la vigilia de la noche. ¿Cómo vamos a ver los portales abiertos? En la vigilia de la noche. Yo lo he experimentado. Ahorita en abril conmemorábamos la partida de mi abuelita, la madre, mi mamá, la que me crió, ¿verdad? Porque en nuestros países tenemos madre biológica y abuelita, que es una madre que nos cría, ¿verdad? Entonces mi abuelita, la que me crió por un tiempo, ella partió en este mes de abril. Y creo que vamos para 3, 4 años. Uf, el tiempo pasa volando. Y me acuerdo que cuando una de mis tías me cedió el lugar para estar con ella en el hospital, ¿verdad? Me dijo mi tía, hija, me dice, tú eres pastora y quiero que mi tiempo lo tomes, porque mi abuelita pues tiene 8 hijas y todas se turneaban para entrar a verla, ¿verdad? Porque sabíamos que ya el hospicio ya había dicho que ya estaba ella en un estado de gravedad. Pero nosotros siempre como hijos de Dios respetamos la voluntad de Dios y nuestro trabajo es, ¿verdad? Estar al pendiente de lo que Dios quiere hacer en una vida. Y yo me acuerdo que yo pasé a estar con mi abuelita y yo me puse en ayuno y oración. Y yo le dije al Espíritu Santo y mi mamá me decía, hija, pero no has comido nada. Y le decía, mamá, siento de parte de Dios hacer esto, no sé por qué. Porque si usted me pregunta, pastora, ¿tú sabías que tu abuelita iba a partir? No, yo no te voy a mentir, yo no sabía que ella iba a partir. Yo no sabía el día que ella iba a partir. Yo no sabía si Dios... ¿Sí me entienden? No quiero que me malinterpreten en esto, pero Dios es un Dios poderoso, soberano, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que yo entré en ayuno y oración, eran como las 12 de la noche. Los enfermeros que entraban a atenderla a ella me decían, me llamaban afuera del cuarto, me decían, te llamo afuera porque nos sorprende el estado de tu abuelita, me decía. Me sorprende ver, me dijo una enfermera, que han venido muchas personas con el problema que ella tiene y dan gritos, alaridos, se revuelcan, dice, y esta señora, dice, está en paz, esta señora, dice, está tranquila y no solamente eso, dice, está bien consciente de todo lo que pasa a su alrededor, dice, pero yo, dice, wow, dice, qué tremendo, dice, que esta señora está rodeada de familia cristiana y pastores, dice, qué bendición, dice, que la hija de esta señora es una pastora, dice, y yo te veo, dice, cómo oras por ella, cómo le predicas ahí a ella postrada, dice, y a pesar de que ella no habla, dice, pero ella está consciente de lo que tú le dices, de lo que tú le hablas. Eso me quedó marcado para toda mi vida. Y yo le doy gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios marcó un antes y un después en la partida de mi mamá. Y yo no te lo vengo a contar porque un pastor me lo contó o porque lo oí de alguien, yo lo viví. El mundo espiritual es muy real. Desde mis 17 años que me convertí a Cristo, yo he experimentado al Dios Todopoderoso, a un Dios soberano, a un Dios que ese es mi lema. Él hace cuando quiere, con quien quiere y donde Él quiere. Y la partida de mi mamá me quedó marcada para toda la vida. Y yo experimenté cosas en ese cuarto de hospital con ella que jamás se me van a olvidar. Y yo vi que el mundo espiritual es muy real, Dios es muy real. Y Dios se mueve y se agrada de aquellos que le buscan en la madrugada, de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Yo entré al cuarto de mi mamá, de mi abuelita, y yo entré en ayuno y oración.
Y yo empecé a vigilar, y yo empecé a orar, y yo empecé a interceder, y yo empecé a decirle, Señor, si tú quieres, sánala, tú lo puedes hacer, tú la puedes levantar de ahí. Y no sé cuántas horas pasaron en que yo le decía al Señor, Padre, tú la puedes sanar. Padre, tú la puedes sanar. Y una de las experiencias que yo pasé fue que yo audiblemente en mi espíritu, yo escuché aquella voz que interrumpió mi oración y me dijo, ¿quién te ha dicho a ti que yo no la quiero sanar? Ay, Padre, nunca se me va a olvidar esa voz de autoridad, esa voz que no podemos explicarlo en lo natural, que me dijo, ¿quién te dijo que yo no la quiero sanar? Oh. Y voy más profundo. Creo que ya como a la cuarta vigilia, creo que era a las 4 de la mañana, cuando el Señor me dio un sueño. Y yo veía un lugar que no te lo puedo explicar. Yo veía un lugar que no era silencio, era como que no había tiempo. Era como que todo estaba callado, como que había, no te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar en lo natural, pero algo que me llamó la atención, que aquel lugar se veía, aquí en lo natural le dicen, tiene un nombre, es algo estético, como cuando no hay mucha cosa. Era algo tan sencillo, pero a la misma vez tan glorioso, tan limpio, ¿verdad? Veía yo una banca, veía una puerta, veía un cuartito, pero algo que me llamaba la atención, que en esa banca había un libro muy sencillo, un libro sencillo, no tenía, era blanco, como color crema, ese libro no tenía portada, o sea, no tenía nombre, nada, solo estaba naturalmente un color crema, sin ahí cerrado, y había un ser sentado al lado de ese libro, en esa banca, al lado de ese cuarto. Había una puerta muy sencilla, la puerta, como te digo, no te lo puedo explicar, pero ese ser, que yo creo fielmente que era un ángel, no tenía alas, se veía una persona, pero con una paz tan sobrenatural. Y ese ser estaba ahí con una paz, y yo veía que volteaba a ver para un lado y para otro, y había ese libro ahí, al lado de él. Y yo pude entender que hay seres, y lo pude entender y lo creo, que hay seres espirituales, ángeles que anotan todo lo que ven en un libro. Y automáticamente yo sentí como que algo me empujó y me desperté. Cuando yo me desperté, el Señor me dijo, dile, me dijo a Fidelia Martínez, que este es su día. Yo solo obedecí la voz de Dios. Ya eran las 4 de la mañana. Y si tú me preguntas cómo estaba mi mamá ya había agarrado un ritmo en el cual su oxígeno teníamos que estárselo acomodando, porque ella volteaba para acá, se volteaba para allá. Y me acuerdo que le di la palabra, le dije, Fidelia Martínez, este es tu día. Si me preguntas, pastora, ¿qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te mostró? Yo solo obedecí la voz de Dios. Me sorprendió este sueño. Eran ya las 7 de la mañana, creo que ya iban para las 6 de la mañana. No, perdón, las 5 de la mañana. El Espíritu Santo me dijo, ábrele las ventanas. No sé en qué piso estábamos del hospital ahí de Miami, Florida. Abrí las ventanas, ¿verdad? Y me decía, dile que este es su día. Yo me acuerdo que yo salí porque le tocaba a otra de mis hermanas quedarse. Yo salí para ir a descansar. Eso creo fue un sábado o un domingo, no me acuerdo qué día es. Ahí están las fechas registradas en fotos que subimos, ¿verdad? De tiempo que pasamos allá en Florida con nuestra familia por parte de mi abuelita. Pero esto es lo impresionante que te quiero hablar, que está registrado en la Biblia. En la Biblia, Verónica, Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga fuertemente. Mira, dice, en la cuarta de la noche Dios se le apareció a los discípulos. Dios se mueve en las madrugadas, poderosamente. Dios se mueve. Yo lo viví con mi abuelita antes de ella partir. Si tú me preguntas, pastor, ¿ese día Dios te dijo que ella iba a partir? Te mentiría. Pero cuando yo salí de ese cuarto del hospital a las 7 de la mañana, porque le tocaba a una de mis hermanas irse a quedar con mi mamá,
yo me acuerdo que yo agarré la oportunidad para hablar con el doctor, con el enfermero que estaba de turno en ese momento, y le dije, ¿por qué ella estuvo despierta, inquieta toda la madrugada? Le dije. ¿Y por qué ahora ella duerme profundamente? Me dijo él, porque es natural de los enfermos, dice, que en las madrugadas estén muy activos, dice, por lo que ella está. Me dijo, ella ya tiene sus pulmones, dijo, y me empezó a hablar muchas cosas, científicamente para la ciencia. Me dijo, pero ahorita estamos tratándola, dice. Pues yo, en eso entró mi hermana, una de mis hermanas, y yo me fui. Cuando yo me fui, yo sentía mi cuerpo como que yo había estado en una guerra. Sentía mi cuerpo cansado, agotado. Adentro de mí, mi cuerpo, yo sentía como que mi pecho lo habían golpeado. Y tú me preguntarás y me dirás, pastora, pero tú estuviste guerreando por ella, tú estuviste gritando. No, yo solamente le estuve leyendo la palabra, adorando, cantando, atenta a la voz de Dios en ayuno y oración, lo que Dios quería hablar, lo que Dios quería direccionar a mi familia, porque tú sabes, cuando estás pasando un proceso donde un ser querido está entre la vida y la muerte, como dice, toda la familia, tú quieres darle consuelo, tú quieres darle palabras de aliento, tú quieres consolarte uno con otro. Entonces estábamos en este momento en que la patriarca estaba en ese momento de que no sabíamos qué Dios iba a hacer con ella. Entonces yo me acuerdo que yo llegué a mi casa a descansar y me dijo una de mis primas, me dijo, Ingrid, come algo. Y le dije, no, me siento muy cansada. Y le dije, yo tengo que dormir algo porque a las 12 del mediodía yo tenía que ir a dejar al pastor al aeropuerto porque tenía que regresar para Dallas. Entonces, no sé cuánto tiempo pasó de que yo me dormí, me recosté para descansar. Y me acuerdo que puse una adoración de la pastora Ninosca de Ponce y me dormí con esa adoración. Mi hermano, mi hermana, no sé cuánto pasó de mi sueño, que es real, estoy delante de la presencia de Dios. Yo soñé, en ese lapso de tiempo que yo me dormí, yo soñé un cuarto grande. Y en ese cuarto grande, ¿verdad? Solo estaba la camilla de mi mamá. Y había un ser que no te lo puedo explicar con palabras humanas, sentado en la camilla de mi mamá, de mi abuelita, dándome la espalda a mí, porque fue como que se me abrió una película. Y yo veía a este ser sentado en la camilla de ella, dándome la espalda a mí, pero yo podía ver a mi abuelita. Y yo sabía en mi espíritu, en el sueño, que él estaba extendiendo las manos a ella. Yo automáticamente me desperté y yo me desperté turbada y mi prima me queda viendo y me dice, ¿qué tiene? Y yo solo le dije, espérate, y me senté en el mueble de la sala de mi tía, ahí en Florida, y yo me quedé pensando en aquel sueño y yo dije, Señor, ¿qué es esto que yo vi? Ya eran como las 12 del mediodía. Y en eso me llama mi hermana y me dice, mira, viene mi otra hermana, porque toda la familia estábamos yendo a ir a ver, ¿verdad?, el caso de mi mamá. Entonces yo me fui a comer, me dice, vente, vamos. Y le dije, llévame, vamos a un supermercado, le dije yo, porque yo tenía la intención de regresar al cuarto del hospital donde estaba mi mamá, para llevarle unas flores, porque le dije yo, quiero comprarle unas flores que a ella le gustan, le dije yo, porque vi que toda la madrugada ella solo quedaba viendo para enfrente y llamaba a su papá. Mi mamá, todo el momento que yo estuve ahí con ella, hubo un momento que ella llamaba y decía, papá, papá. Y yo le decía, mamá, papá está aquí, Jesús está aquí. Y ella me decía, me movía su cabeza. Te digo, me quiebra muchas veces pensar en esto porque fue algo tan sobrenatural que yo viví con ella en ese momento, que para no hacerte largo y volver a la palabra ya para terminar, cuando yo andaba en el supermercado con mi hermana, que yo traía las flores, traía estas flores en mi mano, mi hermana estaba así al fondo ya para ir a pagar. Y yo vi el rostro de mi hermana y yo sabía que algo estaba pasando, porque ella estaba en medio del supermercado, paralizada totalmente, con el teléfono en el oído. Y cuando yo me acerqué a ella, yo pude oír la voz de una de mis tías decirle, mi mamá partió, se fue.
¿Sabes lo que pasó en ese momento? Automáticamente el Espíritu Santo me tomó y me recordó el sueño. Me dijo, te lo mostré, te lo hablé, yo me la llevaba. Y no lloro de tristeza, lloro de alegría. Porque Dios hace con quien quiere, como quiere y cuando Él quiere. Porque Él es un Dios soberano. Él es dueño de la gravedad. Él es dueño del viento. Él es dueño del agua. Él es dueño de todo. Él rige todo. Él manda sobre todo, sobre tu vida, sobre tu situación. Él está en control de todo. Él me dio a entender, esa madrugada con tu mamá no fue en vano, no fue tiempo perdido. ¿Sí me entiendes lo que te estoy hablando? A mí me quedó marcado para toda mi vida, hasta el último día de mi respiro. Yo voy a creer y voy a sostener sobre la ciencia que Dios es más poderoso que la ciencia. Dios es más poderoso que el viento, que el agua, que el mar. Dios hace como Él quiere. Y cuando Él dice, yo me llevo una persona, Él se la lleva sobre quien la voluntad de quien sea. Como seres humanos queremos tener a nuestros padres aquí en la tierra. Queremos que nuestros padres sean eternos. Yo quisiera que mi madre sea eterna. Yo siento que Dios está ministrando el corazón de alguien ahí. Tú que extrañas a tu papá, tú que extrañas a tu mamá, tú que extrañas a ese ser querido y que dices, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué no está conmigo? A veces somos egoístas. A veces queremos tener a la gente eternamente con nosotros. A veces queremos que nuestros padres sean eternos. Pero yo entendí una cosa. Él se la llevó sana. Cuando Dios me dijo en unas horas de la madrugada, cuando Dios me dijo, ¿quién te dijo a ti que yo no la quiero sanar? En ese momento no lo entendía, pero cuando Él se la llevó, entendí que Dios se la llevó sana, porque nada inmundo entra a la gloria de Dios. Dios se llevó sana a mi mamá, Dios se llevó sana a Fidelia Martínez, se la llevó sana. Pero muchas veces no vamos a entender la gloria de Dios. No vamos a entender la soberanía de Dios. Queremos que las cosas se hagan en nuestra voluntad. Cuando Dios me mostró ese sueño que la vi a ella en esa camilla y vi al Dios Todopoderoso sentado ahí, yo no entendí el sueño en ese momento, pero a las 4, creo que para las 4 de la tarde, 3 de la tarde, que yo estaba en ese supermercado y vi a mi hermana paralizada escuchando lo que mi tía le estaba diciendo. Porque tú sabes que es que te den una noticia que la mujer que te crió, que la mujer que tú veías como madre, la mujer que tú, porque ustedes saben, yo sé que aquí hay muchos centroamericanos que me va a ver y saben lo que es una abuela para uno, una abuela que te críe, para uno es una madre. Solo que todos manifestamos el duelo de diferente manera. Todos sentimos un duelo de diferente manera. Jesús se dolió cuando le dijeron, tu primo Juan el Bautista estaba muerto. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando le avisaron y no me quiero desviar de mi mensaje, pero quiero hacer lo que el Espíritu Santo me está diciendo? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se apartó de la multitud cuando le dijeron, tu primo Lázaro, tu primo Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Él se apartó. Pero lo que te quiero decir es que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y yo entendí en este proceso de mi mamá, yo entendí que Dios se la llevó. Que Dios ya no quería que ella sufriera, que Dios ya no quería que ella estuviera ahí sufriendo. Y Dios se la llevó. Y Dios fue tan soberano que Él recompensó el tiempo que yo invertí con mi mamá desde el primer día que yo llegué a Florida. Así lo interpreto yo. Que Él en su soberanía me dijo, mira, yo te muestro que yo me la llevo. No te voy a dejar con esa duda de qué pasó con tu mamá. No te voy a dejar con esa duda de que si la sané o no la sané. Él automáticamente en ese proceso
de partida de ella, me mostró que se la llevó y se la llevó sana. ¿Cómo lo puedes comprobar, pastora? Porque dime en la Biblia, ¿dónde Dios registró que Dios se lleva un enfermo para el cielo? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios, el reino de los cielos es para enfermos? El reino de los cielos es para personas glorificadas, con cuerpos incorruptibles. Dice que ninguna cosa corruptible entrará al reino de los cielos. Por eso nos conviene buscar a Dios. Por eso nos conviene invertir bien nuestro tiempo aquí en la tierra. Dios no nos creó para estar cargando tacos y pupusas, y no me malinterprete esto, es delicioso la baleada, comer, pero tu tiempo para Dios, sé celoso de tu tiempo para Dios. Ayer lo decía el pastor Jairo, el tiempo sin Dios, mi hermano, es perdido. Es perdido. Si tú no ministras tu tiempo en Dios, es perdido, porque te vas a cansar. Te vas a cansar de tú hacer las cosas en tus fuerzas y en tu tiempo. Pastora, este hombre no quiere cambiar. No pierdas el tiempo hablando. Deja que Dios lo cambie. Mejor pierde el tiempo en Dios hablándole de ese hombre que no quiere cambiar. Yo siento a Dios. Pastora, esta situación no cambia. No pierdas el tiempo en esa situación viendo esa guerra. Fue lo que pasó con Pedro. Ya para terminar, esto está profundo. Cuando yo siento a Dios, yo no puedo terminar. Dice el pastor, nunca le crean a un pastor cuando dice ya voy a terminar, porque es difícil. Entonces, pero yo lo que quiero es que Dios ministre tu vida. Yo siento que Dios va a ministrar o está ministrando a alguien en este momento. Entonces, Dios consuela tu corazón. Yo siento que Dios hoy va a consolar el corazón de alguien que tuvo una pérdida. No quiero decir pérdida. Siento que hay alguien que me está viendo, que un ser querido partió y hasta ahorita no hayas consuelo. Hasta ahorita estás diciéndole a Dios, Señor, yo extraño a esta persona. Déjame decirte que cuando Dios dice que Dios se lleva a una persona, Dios se la lleva porque es su tiempo de descanso. Tal vez tú extrañas a tu mamá, a tu papá, no sé qué ser querido tú extrañas, y aún en las noches llora. Yo siento a Dios que hay alguien que llora en las noches y dice, Señor, yo quiero volver a abrazar a mi papá, yo quiero volver a abrazar a mi mamá, yo quiero volver a abrazar a ese hermano, a esa hermana. Yo siento el fuego de Dios. Dice Dios, yo te abrazo, yo soy suficiente para ti. Deja descansar la memoria. Y no te estoy diciendo de que no pienses o que no vas a extrañar o que es malo extrañar. Yo extraño a seres queridos que han partido, amistades. Pero cuando el tiempo de Dios es marcado para una vida, gloria a Dios que Dios se lo llevó. Gloria a Dios. Por eso es ahora el tiempo que tenemos que hablarles a nuestros seres queridos de que Cristo viene, de que Cristo es la esperanza, de que Cristo es el camino, de que Cristo es la verdad y la vida. Pero Dios te consuela en este momento. Él es tu Padre. Él es tu madre. Él es el que nunca te ha dejado solo. Dice que aunque padre y madre nos dejaren, con todo eso, yo Jehová los recogeré. Dice que Él es el padre de huérfano y defensor de viuda. Oh mujer, oh hombre de Dios que me vas a escuchar. Verónica Mendoza, Dios te abraza, Verónica. Dios te abraza. Dios te abraza, Verónica Mendoza. Dios te abraza con fuerza. No estás sola. No estás sola, dice el Señor, Verónica. No estás sola. El Espíritu Santo te abraza en este momento. No ha habido consuelo para ti, pero en Dios hay consuelo. En Dios hay consuelo. Mujer de Dios, hombre de Dios que me va a oír. Entonces a mí me quedó ese consuelo. Que el Señor se la llevó sana. En esta tierra solo hay dolor, pero dice que hay cielo nuevo y tierra nueva. Dice que allá no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. No hay, amén, lo recibo esta palabra. Dios está contigo, amada. Dios está contigo. Dios está contigo. Sigue adelante, no desmayes. Sigue caminando. Si tienes un ser querido que partió con el Señor, prepárate. Preparémonos para un día gozarnos con ellos en la Nueva Jerusalén. Entonces mira, muchas veces yo no sé qué guerras tú estás pasando, pero dice, entonces le respondió Pedro. Oye bien, cuando Pedro vio que Jesús se desapareció caminando en el mar, sobrenaturalmente, en la cuarta vigilia de la noche, dice que Pedro dijo,
Porque él les dijo, ellos dijeron, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, dijeron. ¿Por qué dijeron esto? Porque muchas veces no vamos a entender lo sobrenatural en la carne. Y dice un fantasma, y dijeron, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Jesús nunca te va a dejar confundido en tu proceso. Jesús nunca te va a dejar confundido en tu prueba. Dice que Él les habló cuando vio que ellos tenían miedo y no entendían quién era el que venía caminando sobre el mar. Dice que Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así te dice Dios en este día, Verónica, y todos los que me están viendo, Tania, Gloria, Dios te bendiga, hermana Gloria, te amamos. Dice que Dios les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios nunca te va a dejar confundido. Dios nunca te va a dejar sola en tu proceso. Dios siempre te va a decir, hija, hijo, aquí estoy, ten ánimo, no estás solo, no estás sola. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a decidir. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero comenzando, oye bien esto, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Dios va a ser intencional muchas veces en tu vida, en esa tormenta, en esa prueba. Muchas veces Dios va a permitirlo para que tú creas. ¿Cómo es posible? Yo no sé si tú te has preguntado. ¿Cómo es posible que un hombre que Dios le habló, Pedro, Dios le habló y le dijo, soy yo, dijo, no teman, soy yo, no soy un fantasma? Porque ellos estaban apavoridos, ellos estaban asustados. Y dijo, soy yo, tengan paz. Y dice que Pedro cuando dijo, ok, si eres tú, le dijo Pedro. Mire, porque muchas veces en lo natural vamos a dudar. Es normal que como seres humanos dudemos, porque estamos viendo la prueba, estamos viendo el proceso, estamos viendo el problema. Y muchas veces vemos más grande el problema que nuestro Dios. Hay una alabanza muy bonita que dice, no le digas, dile a tu problema, no mires que tu problema es grande, sino que dile a ese problema que tu Dios es más grande. Entonces, muchas veces en lo natural vamos a ver que el problema es muy grande, pero acuérdate que Dios es un Dios todopoderoso, soberano. Él le estaba mostrando a sus discípulos que Él era más poderoso que el agua, que Él era más poderoso que el mar, que Él era más poderoso que los vientos, que Él era más poderoso que sus vientos contrarios. Hoy Dios te dice, yo soy más poderoso que tus vientos contrarios. Yo soy más poderoso que las guerras que estás pasando. Yo soy más poderoso que cualquier situación, llame como se llame, que tú estés pasando. Pero vuelvo y lo repito, si tú estás viendo ese problema en lo natural, si tú estás tratando de razonar en lo natural tu problema, Kenia, Dios te bendiga, amada, bendiciones. Saludos hasta Norte Carolina, creo que estás, o Virginia, no sé, pero bendiciones y muchos abrazos a ti hasta allá. Si vemos ese problema en lo natural, perdimos. Perdimos nuestro tiempo y perdimos la guerra. Porque en lo natural no podemos razonar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios pudiera restaurar mi matrimonio hace 21 años atrás? En lo natural yo no lo entendía. En lo natural yo no lo podía entender. En lo natural yo no podía entender cómo Dios iba a restaurar tanto dolor, tanta cicatriz de mi corazón. ¿Cómo? Pero Dios, que es más poderoso, más sobrenatural, más abundante, mente, en gracia, Él lo podía hacer. Simplemente Él estaba pidiendo, mira, déjate guiar. Muchas veces ahora el egoísmo, el egocentrismo, todo lo que vemos en redes sociales ahoga los matrimonios, destruye los matrimonios, el odio, la mentira, la distracción.
ahoga los matrimonios en este tiempo. Y no queremos perdonar, no queremos restaurar. Pero como yo creí que Dios podía restaurarme, porque me dejé guiar. Aquí está el antídoto, aquí está la respuesta. Pastora, ¿cómo yo puedo seguir viendo para Dios en este dolor, en este problema, en este proceso? ¿Cómo yo puedo ver a Dios en todo lo que yo estoy viviendo? Sencillo. Cuando una persona viene y me dice, pastora, yo no puedo, ¿cómo usted pudo? Le digo, sencillo. ¿Qué yo hice? Me agarré de Dios con los dientes, con las manos, con los pies, con los brazos, con todo. Agárrate con Dios. No hagas como esa mujer insensata que le dijeron, que el profeta le dijo, voy a restaurar tu casa. Ah, pero ella quería andar en el baile. Ella quería andar con el otro novio, ella quería andar en el chisme, ella quería andar resolviendo todo en sus fuerzas. Hello, esto no pasa aquí, esto no pasa en tu estado, esto no pasa aquí en Dallas, Texas, esto no pasa en tu vida. Yo sé que me están oyendo mujeres sabias. Yo sé que me están oyendo mujeres guerreras, mujeres entendidas en los tiempos, mujeres que le van a creer a Dios, mujeres que se van a la vigilia si hay vigilia, mujeres que si Dios les dice, hazme un ayuno, hacen ayuno, mujeres que buscan a Dios en la cuarta vigilia como se les apareció Jesús aquí a sus discípulos. Dios te bendiga. Voy más profundo. Pastora, ¿cómo yo no puedo desviar mi mirada en esta semana? Pastora, es que yo veo que las semanas pasan y yo sigo en lo mismo, sigo creyendo. Pastora, es que yo veo que los meses pasan y yo sigo en lo mismo, sigue caminando. Haz algo diferente. Sé intencional como Jesús fue intencional con sus discípulos. Jesús fue intencional. A mí me da risa porque Él sabía lo que estaba haciendo con ellos. Él sabía para dónde te envía. Él sabía lo que quiere hacer. Él sabía que sus discípulos iban a entrar en esa barca. Sus discípulos eran hombres llenos de fe. No, mi hermana, si no, explíqueme cómo Pedro era tan carnal. ¿Cómo es que Pedro era tan débil, perdón, para que no se vea tan fuerte la palabra? ¿Cómo es posible que Pedro, al ver el viento, confundió la voz que le habló? Porque él fue el que le dijo. Si no eres un fantasma, si eres Jesús, manda que yo camine en el agua. Cuidado cuando retamos a Dios. Cuidado cuando retamos a Dios. Porque si retamos a Dios diciéndole, Señor, heme aquí, yo soy un Isaías, envíame a mí. Y Dios te manda a darle una palabra a aquella persona. Y tú dices, es que yo no soy profeta, es que yo no soy pastor. Pero si tú le estás diciendo a Dios que te envíe, pero si tú le estás diciendo a Dios que te use, tú vas a ver el viento contrario. Tú vas a ver el viento contrario. Como Pedro le dijo, déjame caminar. Y dice que sopló el viento contrario. Y Pedro desvió su mirada. Porque lo natural va a pasar. Somos seres humanos. Va a pasar que al ver la prueba, o al ver ese reto que Dios nos está diciendo, créeme que yo tengo esa casa para ti. Créeme, Señor, pero es que no tengo la finanza. Señor, pero es que no tengo el crédito para que me aprueben en el banco. Hello, Señor, pero es que no tengo dinero para ese carro. Pero Dios te está diciendo, no desvíes tu mirada. No desvíes tu mirada a lo que el doctor te está diciendo. ¿Qué te dice el doctor? Tiene cáncer, tiene leucemia. Yo no sé qué diagnóstico el enemigo, el doctor, la circunstancia te están diciendo que tú tienes. Entonces tú vas a ser como Pedro. Dios le bendiga, hermana María. Dios le bendiga, pastora. Bendiciones. Un fuerte abrazo, María. Isabel, perdón. María Isabel. Abrazos a la familia. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a desviar tu mirada? Entonces, digo yo, ¿somos o no somos? ¿Creemos o no creemos? ¿De quién nos llamó? Pastor, es muy grande este dolor, es muy grande este vacío. Acuérdate, el tiempo sin Dios es vacío. Se va a sentir un vacío cuando nuestro tiempo no lo invertimos a Dios. Entonces, si tú lees la palabra, vas a ver un Dios intencional que te va a buscar en las madrugadas. Porque dice que en la cuarta vigilia, viendo Jesús que la barca ya estaba en medio del mar con viento contrario, Dios está esperando ese viento contrario en tu vida para hacerse manifiesto.
Dios está esperando el tiempo de la prueba en tu vida, no para abandonarte, para estar ahí. Porque les dijo, hey, soy yo, les dijo. No soy un fantasma, aquí estoy. Pedro, Juan, Bartolomeo, los que andaban ahí en la barca, les dijo, aquí estoy, no están solos, aquí estoy con ustedes. Y le dijo Pedro fue más profundo. Mira, Pedro era atrevido, a veces tenemos que ser atrevidos para que nuestra fe, podamos ver esa fe manifestarse y elevarse más arriba. Yo te bendigo en esta tarde, en este día. Quiero que esta semana tú le creas a Dios más allá de tu prueba, más allá de tu guerra, más allá de tus circunstancias, más allá de lo que tú estés pasando. Créele a Dios. Si en lo natural tú estás queriendo callar tu guerra, no la vas a poder callar, porque con el raciocinio humano lo que logramos es que la fe se apague, enmudezca. Pero si tú activas tu fe, si tú activas la fe en el nombre de Dios, poniendo tu mirada en el blanco que es Cristo, tu fe va a mandar a callar ese imposible. Tu fe va a mandar a callar esa prueba. Porque dice que cuando Dios extendió la mano a agarrar a Pedro, que Pedro se hundió, Dios entendió. Jesús entendió que en lo natural Pedro desvió su mirada a los vientos, que tuvo miedo. Pero le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Le dijo. Como dándole a entender, Pedro, fui yo que te llamé, no fue cualquier persona. Hoy Dios te dice, no fue cualquier persona que te llamó. Fue el Dios Todopoderoso el que te llamó. ¿Por qué dudas? Le dijo Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué desviaste tu mirada? Le dijo. ¿Qué te está desviando la mirada en este día? Esta semana, que nada desvíe tu mirada del autor y consumador de la fe. Y ya para terminar, te dejo con estas herramientas. Pastora, ¿qué puedo hacer para que mi fe y mi mirada no se desvíe de Dios? Vaya a la vigilia, visite la iglesia, únase en fe con sus hermanos en la fe. Vaya y celebre al Señor. Vaya y siéntese a escuchar la palabra de Dios. No pierda tiempo en el internet. Cosas que no te edifican, no pierdas el tiempo en ellas. Punto número 1, esto va a apagar tu fe. Si usted mira las noticias de todo lo que está pasando en el mundo ahorita, es bueno informarse, pero no se ancle en las cosas negativas que están pasando. Mire, lea la Biblia. Medite lo que Jesús hacía antes de hacer milagros, antes de ir a una misión. Él se instruía en la palabra. Instrúyanse en la palabra. Dice la Biblia que él se apartaba a orar. Él tomaba su tiempo con el Padre. Y él que era Jesús, y aún siendo él Jesús, él se alimentaba, él oraba, él buscaba la voluntad de su Padre en oración. Más cuánto nosotros que somos seres humanos carnales. Ayuna en la semana. Si Dios le está diciendo ayuna, hija, ayuna, quiero hacer cosas contigo, ayune. De un tiempo para Dios en la madrugada, en el día, ese momento. Mira, ahorita mis nietos están dormidos, yo tomo el momento para meditar, para venir y sembrar una palabra en la vida de los que me van a oír. Y esto alimenta nuestra fe. Esto alimenta nuestra fe. La palabra. La coinonía entre hermanos de la fe. Esto va a hacer que tu fe crezca, porque el enemigo es astuto. El enemigo usa las distracciones de estos últimos tiempos para distraer tu fe y para que tú mengues en la fe. Entonces no seamos distraídos. No nos distraigamos. Yo no sé cómo se llama tu guerra, pero yo oro en este momento, le oro a Dios y le pido a Dios que esta semana sea una semana de victoria para ti. Que esta semana tú crezcas en fe. Que esta semana tú veas al Dios Todopoderoso, soberano, caminando sobre las aguas y diciéndote, hija, te extiendo mi mano. Yo no te suelto, yo no te abandono. El hombre te abandona, el hombre te critica, el hombre te señala, pero yo no, yo estoy contigo. Yo soy un poderoso gigante. Dice la Biblia que Él no es tardo, que Él está con aquellos que le buscan, que Él se deja encontrar de aquellos que le buscan. Él está contigo, simplemente que Él quiere que tú le creas. Él quiere que tú crezcas en fe. ¿Y cómo vamos a crecer en fe? Por medio de esa prueba, por medio de ese proceso, por medio de ese problema.
Pastora, ¿de verdad? Te lo dice una persona que ha visto a Dios con poder y que aún le está creyendo a Dios. Pastora, ¿tú tienes retos? ¿Tú tienes pruebas? Claro que sí. Hay cosas que estoy creyéndole a Dios que se van a cumplir. Hay cosas que yo le estoy orando a Dios que se cumplan. Hay situaciones que se ven imposibles, pero para Dios no es imposible. Dios tiene la respuesta sobre ese hijo. Dios tiene la respuesta sobre esa hija. Dios tiene la respuesta, la solución para ese matrimonio que tú lo crees perdido. Para Dios no está perdido. Pedro creía que se iba a ahogar, que se iba a hundir, pero Dios le estaba extendiendo su mano. Dios no te ha dejado sola, mujer. Así que yo te bendigo en esta semana. Escríbenos tu petición de oración. Y si tú no tienes una iglesia donde congregarte, ven y congrégate aquí con nosotros. Somos la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Aquí estamos en la ciudad de Dallas, Texas. Mándanos un mensaje. Ven y gózate con nosotros. Dios tiene ese milagro para ti. Dios todavía está en el asunto de los milagros. Dios no ha desaparecido. Dios es un Dios poderoso. Pastora, pero yo no lo veo. ¿Estás teniendo hambre de Dios? ¿Estás siendo intencional con Dios? ¿Lo estás buscando de verdad? Entonces Dios se va a hacer manifiesto en tu vida. Seamos intencionales con Dios. Provoquemos a Dios. ¿Sabes por qué no vemos el poder de Dios ya en estos tiempos? Porque me decía el Espíritu Santo, no hay una iglesia que me provoque. No hay una persona que me provoque. Pero si tú le buscas a Dios, tú vas a ver a Dios en acción. Te bendigo en este día. Esta que te saluden son los pastores Jairo e Ingrid Rivas de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo aquí en Dallas, Texas. Así que te bendecimos. Declaro y profetizo que en esta semana tú verás el poder de Dios en tu vida, porque tu mirada no se va a desviar del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo Jesús. Te bendecimos. Invita a alguien en esta semana a escuchar palabra de Dios, a buscar a Dios. Así que Dios te bendiga. Con esta palabra te dejo. No desvíes tu fe del autor y consumador de la fe. No desvíes tu mirada. No desvíes tu mirada. Que Dios está en control de ti. Dios no suelta tu mano. Bendiciones.